compartir va a ayudar mucho a poder activarnos hacia las cosas que Dios tiene para tu vida, para tu familia, porque viene un tiempo diferente como iglesia. Ahora tienen el reto ya no de tener 2 servicios, 3 servicios, ahora tienen el reto de llenar el servicio, tumbar la pared esa de donde está la tiendita y poder llenar los salones y después de ahí ir a crecer más, porque se trata del reino de Dios, se trata de la obra de Dios, se trata de ser gente con un corazón de reino, con un corazón centrado en los propósitos de Dios. Y por eso yo creo que la palabra de Dios te va a bendecir mucho en esta mañana. Mi esposa y yo ahorita estamos emocionados porque al igual que ustedes también estamos en medio de algunos proyectos como ministerio. Hace 4 años mi esposa y yo abrimos una iglesia, Punto de Encuentro, y ahí ha ido avanzando poco a poco. Esta semana tenemos el reto de ver si compramos el edificio que Dios nos está proveyendo para la iglesia. Humanamente y para nosotros es imposible comprar el edificio porque es una cantidad muy grande de dinero, pero para Dios no hay nada imposible. Y en estos días estamos esperando, expectantes de que Dios haga un milagro. Literalmente que haga un milagro, porque hace 2 semanas empecé las negociaciones y le dije a la inmobiliaria: ¿sabes qué? Queremos comprar el edificio, pero no tenemos dinero, así que dígame cómo nos arreglamos, ¿no? Y al parecer ya Dios empezó a hacer ahí algunos milagros tremendos y estamos viendo la mano de Dios. Hace 1 mes y medio le estaba diciendo a Dios, una mañana le digo: Dios, pues no veo nada del proyecto, o sea, no veo como que se vaya a suceder lo del proyecto de la compra del edificio. Es un edificio de millones de pesos. Entonces le digo: ¿qué onda, Dios? Yo quiero que antes de que acabe el día tú me muestres tu gracia, tú me hagas saber de que este proyecto es tuyo, es más tuyo que mío, porque al último pues se trata de tu reino y de tu iglesia, no se trata de mi visión, se trata de lo que tú quieres hacer y construir. Y a las 5:30 de la tarde estaba en el gimnasio intentando hacer ejercicio, y de repente me entra una llamada, me dice: oye, ¿qué crees? Aquí te mandan un sobresote de dinero del Paso, no sé cuánto es, pero ven y recógelo. Entonces voy por él a las 6 de la tarde a recogerlo a una parte, y alguien nos donó 40,000 pesos para el proyecto. Yo le decía a Dios: pues 40,000 pesos no es nada, pero Dios me decía: ¿querías una muestra de mi gracia? Ahí está. Dios no tardó ni 12 horas en contestar mi oración, y Dios me dijo: yo estoy en control de este proyecto y yo voy a hacer algo increíble. Pero al igual que eso, estamos en medio de otras cosas. Este lunes tengo la primer junta con un equipo de gente de California y de alguien que está en Grecia, para abrir ya una agencia misionera para los próximos años. La meta es enviar 100 misioneros a otras naciones en los próximos años. Y también hace unos días tuvimos una junta con otro equipo de gente para abrir una casa hogar de niños. Queremos ser una respuesta de Dios para la problemática social en nuestra ciudad en cuanto a los niños, huérfanos que hay. Hace años, cuando estamos en medio de la violencia, que ahorita volvió a comenzar, más de 9,000 niños huérfanos por causa de la violencia, y es algo que ha estado en nuestro corazón ahí por mucho tiempo. Entonces estamos muy emocionados porque Dios nos va a permitir realizar esos proyectos, abrir otra iglesia en otra zona de la ciudad. Dios nos va a permitir seguir haciendo su obra. Entonces, y todo esto es por la gracia de Dios. Literalmente es la gracia de Dios. No son las habilidades, no es la creatividad, no es la visión, y ni siquiera la pasión, aunque soy alguien muy apasionado por la obra de Dios. Realmente es la gracia de Dios la que nos sostiene. Y yo estaba compartiendo hace tiempo una serie en la iglesia, se llama Esto es Gracia. Y estuve compartiendo 3 domingos acerca de la gracia de Dios en nuestra vida, de cómo se ve, cómo se refleja la gracia de Dios, cómo se manifiesta constantemente la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pero en el último tema yo compartí ese tema que quiero compartirte, o parte del tema,
Ahí le modifiqué algunas cosas y se llama respondiendo a su gracia. Porque no se trata solamente de que tú y yo recibamos la gracia de Dios, reconozcamos el señorío de Cristo que nos hace salvos, que nos redime de nuestros pecados y nos da una nueva oportunidad de vida, sino se trata también de responder a esa gracia de Dios sobre nuestra vida. ¿Cómo? Haciendo la obra de Dios. ¿Cómo? Siendo parte del ejército de Dios que Dios está levantando aquí al sur de nuestra ciudad, en familias con propósito. ¿Para qué? Para alcanzar a un sinfín de gente que está a nuestro alrededor. ¿Cómo? Respondiendo a Dios, diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Diciéndole al Señor: Señor, ok, tú me salvaste, entiendo tu gracia, tu salvación, perdón de los pecados, entiendo que ahora soy nueva criatura, pero ¿qué tienes para mi vida? ¿Qué vas a hacer con mi vida? ¿Qué más quieres que haga en mi vida? Y yo te lo digo porque yo estoy súper emocionado con la nueva etapa en la que estamos entrando como ministerio. A mí me encantan los problemas, me encanta meterme en broncas espirituales, me encanta meterme en una problemática, decir: vamos a seguir avanzando, vamos a buscar recursos, vamos a alcanzar más gente, vamos a seguir predicando, vamos a hacer la obra de Dios. Y tú y yo tenemos que caminar con un corazón como el de Cristo. Señor, ten misericordia. Estaba Jesús en Jerusalén y Jesús está llorando porque dice: ay, es que estos son como ovejas sin pastor, están perdidos en el mundo. Respondiendo a su gracia, Pablo decía en 1 Corintios 15, verso 9, todavía no entramos, estamos en la introducción, pero déjame te leo este versículo, me encanta este versículo. Dice: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso es algo que tú y yo podemos decir: por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios estamos aquí, en este lugar, en esta mañana. Es su gracia infinita sobre nuestra vida. ¿Sí reconocemos eso esta mañana? ¿Sí reconoces la gracia de Dios sobre tu vida, sobre tus circunstancias, sobre tus situaciones cotidianas, en tu familia? Yo puedo reconocer eso en nuestro hogar. En mi matrimonio veo la gracia de Dios. Acabamos de cumplir hace unas semanas 9 años de casado, mi esposa y yo, y estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, con el matrimonio que tenemos, con nuestros hijos. Son un regalo de Dios impresionante. Estamos contentos con lo que Dios nos está permitiendo hacer como ministerio. Hace un mes y medio regresaron 2 chavos de España, estuvieron 3 meses sirviendo en España. Ahorita hay un joven allá sirviendo en Grecia, va por algunos años, por tiempo indefinido. En unas semanas más sale alguien más para Grecia, y en septiembre posiblemente vamos a mandar a alguien a Ucrania a servir a Dios, y alguien más a Francia en las próximas semanas. Entonces Dios nos está permitiendo hacer cosas increíbles. Escucha, la grandeza de la iglesia no consiste en sus paredes, consiste en que cumpla su propósito. Nosotros hemos entendido que el propósito por el cual Dios nos permitió levantar una iglesia, un punto de encuentro en la ciudad, es para poder mandar gente a otros lugares, para poder hacer ministerios, para poder alcanzar mucha gente. Y al igual que Pablo dice, eso lo hacemos por su gracia, por la gracia de Dios. Yo espero que el día de hoy, en esta mañana, tú salgas, o en esta tarde tú salgas de aquí activado en fe para hacer la obra de Dios, para conquistar, para arrebatar lo que el enemigo te ha robado, que tú puedas levantarte y decir: hasta aquí. ¿Sabes que le pongas una raya al enemigo? No, Dios te puso bajo mis pies, y ahora yo me levanto como un hijo, como una hija de Dios, a hacer la voluntad de Dios por la cual Dios me salvó.
3 puntos bien sencillos que quiero compartirte. Punto número 1, digamos, su gracia en mi vida no es ni será infructuosa. No es ni será. La gracia de Dios en nuestra vida va a dar fruto. ¿Por qué? Porque somos una iglesia, somos familia, somos jóvenes, somos hombres y mujeres que entendemos que Dios no nos salvó simplemente para que pertenezcamos a una congregación local, sino que Dios nos salvó para hacer una obra, y una obra que va más allá de nuestras posibilidades y fuerzas. Escúchame, un día un joven me pregunta esto, me dice: Israel, ¿cómo sé yo que el llamado de Dios en mi vida es de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que esto que siento en mi corazón hacer, esto que siento que el Espíritu Santo está despertando en mi interior para hacer, es algo de Dios? Yo le decía a este joven, le digo, bien sencillo, si lo que Dios te está llamando a hacer lo puedes hacer en tus fuerzas, no es el llamado de Dios. Pero si lo que Dios te está llamando a hacer va más allá de tus fuerzas y habilidades, y la única manera de realizar lo que Dios está llamando a hacer es dar pasos de fe, pasos arriesgados en tu vida, pasos donde tú te lanzas en fe en el Señor y dices: voy a conquistar, aunque parece imposible de conquistar, es el llamado de Dios en tu vida. Escúchenme, Dios tiene un propósito para tu vida y un llamado para tu vida. Efesios 1, Pablo dice a la iglesia en Éfeso: fuimos llamados desde antes y escogidos, elegidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Fuimos redimidos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, hemos recibido una herencia. Todo eso le dice Pablo en Efesios 1 a la iglesia de Éfeso. Fuimos elegidos con un propósito. No eres presa, no eres una casualidad en la iglesia de Cristo. Dios tiene un propósito en tu vida. Fruto. Tú y yo tenemos que dar fruto, y vamos a dar fruto. Su gracia de Dios está sobre tu vida. Marcos capítulo 4 verso 20 dice, Marcos 4 verso 20 dice, pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Dice, oyen la palabra. Aquí hay gente que oye la palabra, ¿verdad que sí? Estamos oyendo la palabra de Dios, la acepta. Dice, y produce una cosecha que rinde al 30, al 60 y al 100 por uno. No resistas lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. No lo resistas. Acepta la palabra que viene de Dios, y Dios quiere hablarte a tu vida el día de hoy. Da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Escucha, ¿quién determina qué porcentaje de fruto damos? Tú y yo. Tú y yo decidimos hasta dónde llegamos. Tú y yo decidimos hasta dónde aplicamos lo aprendido. Tú y yo decidimos si nos lanzamos a servir y a hacer la obra de Dios o no lo hacemos. Tú y yo decidimos si podemos conquistar el lugar donde trabajamos, la escuela donde estudiamos, si podemos alcanzar una familia con la que nos rodeamos todos los días o seguido, o con la gente que compartimos socialmente en la semana. Tú y yo decidimos si damos fruto ahí. A mí me encanta dar el testimonio de mi papá. Mi papá era profesor de secundaria, por 30 años fue profesor de secundaria. Y era abogado también. Entonces él tenía estas dos profesiones y él trabajaba como loco. En su trabajo como abogado, todas las tardes había gente de los diferentes pueblos de donde yo vivo, de los ranchos y ejidos. Había gente buscando al hermano Juárez, al licenciado Juárez, para ayudarlos en problemas que tenían. Tan ocupada, eso no le impidió, escúchame, servir a Dios. Levantó unas 4 iglesias. Un día construimos en una iglesia en un jacal, allá en un pueblito a la orilla de un río. Ahí estamos con carrizo, levantando, y con palos levantando la iglesia hace 20 y tantos años atrás, con lodo. Ahí la estábamos enjarrando, ese era la enjarre, lodo. Pero ahí estuvieron predicando mis papás más de 2 años, predicando de Cristo.
a una comunidad donde no les había llegado Cristo. Levantó varias iglesias, predicó con los indios y capullos, hizo y deshizo. Un día en una kermés de la secundaria, mi papá decía a la directora: yo no voy a estar en un baile, nunca voy a ir a un baile. Era muy radical. Descuéntenme el día, hagan lo que quieran, pero yo no voy a estar ahí en un baile, en una kermés. ¿Sabes qué hizo mi papá? Mi papá, a la vuelta de la secundaria, consiguió prestado un salón de los ferrocarrileros, un salón grande como este tamaño. Y la mitad de la secundaria estaba en el baile y la mitad de la secundaria estaba viendo una película se llama La Cruz y el Puñal, de Nicky Cruz, que mi papá pasó. Fíjate, la mitad de la secundaria, cientos de jóvenes en el baile y otros cientos de jóvenes viendo una película y siendo evangelizados. Al final, docenas y docenas de jóvenes están aceptando a Cristo. Ahí, impresionante. Tú y yo podemos poner mil pretextos de por qué no podemos servir a Dios o hacer la obra de Dios, pero la realidad es que tú y yo tenemos que quitarnos los obstáculos mentales y decir: yo voy a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Voy a ser alguien que hace la obra de Dios. Onésimo, digamos, dice: su gracia en mi vida no es ni será infructuosa. Onésimo, Pablo le está escribiendo ahí a Filemón, en Filemón 1, en el verso 8 en adelante, dice: por eso, dice, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, dice, prefiero rogártelo en nombre del amor. Dice: yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Dice: en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. A mí me encanta esta historia. Es una muestra de la gracia de Dios increíble. Está este cuate Onésimo, de repente era un esclavo ahí de Filemón. Algo sucedió, a lo mejor le robó, porque de hecho Pablo le dice: si algo te debe, yo te lo pago. Si te estafó, te robó, te hizo algo, pues yo me arreglo contigo. Pero es la gracia de Dios extendida a la vida de Onésimo, porque Onésimo no llega a cualquier cárcel, llega a un lugar donde estaba Pablo encarcelado. Llega con Pablo y ahí reconoce a Cristo, les es presentado el plan de salvación y algo sucede increíble. Hay una conversión genuina en Onésimo y Pablo le dice a Filemón, dice: antes te era un inútil, no servía para nada, dice, pero ahora por la gracia de Dios te es útil tanto a ti como a mí, y en las cosas del Señor, en las cosas del reino de Dios. Es la gracia de Dios. Hace unas semanas estuvimos mi esposa y yo junto con otra pareja en Mexicali, y estuvimos predicando allá en la cárcel en Mexicali. Fue impresionante. Predicamos a más de 1000 reos en la cárcel. Un amigo hizo un evento ahí, sacaron el día que me tocó ahí, sacaron a 500 hombres a un patio. Había 11 guardias ahí cuidándonos, y más de 2 horas les estuvimos predicando. Después entramos al pasillo de máxima seguridad, donde hay puros homicidas, y cada pasillo estuvimos predicando ahí, cada celda, y mucha gente estuvo aceptando a Cristo, docenas, aún hasta los guardias. Estábamos predicando y estaban llorando ahí los guardias ahí. Era increíble lo que Dios estaba haciendo. Y yo me imagino a un Onésimo recibiendo este tipo de gracia en la cárcel, reconociendo a Dios en la cárcel. Y Pablo le dice: ahora te es útil a ti. Y eso es lo que se debe decir de ti y de mí. Tú y yo somos útiles en el reino de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida, y tú y yo vamos a cumplir algo dentro del plan de Dios para nosotros, y vamos a hacer la obra de Dios. Escucha, Dios o el cielo tiene prisa. Tú y yo tenemos que acelerar el trabajar en la obra de Dios. Yo le digo a la iglesia: el año que entra vamos a abrir otra iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer más la obra de Dios. Vamos a abrir otros ministerios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente más a la que hay que alcanzar. Cristo viene pronto.
trabajemos con un sentido de urgencia en el Señor. ¿Sabes por qué? ¿Cuál fue uno de los factores decisivos para que la iglesia primitiva creciera tanto? Para que ellos vieran por una nación y luego otra nación y otro pueblo, y vamos a extender más allá, y ahora vamos allá, ahora manda misioneros al otro lado del mundo, ahora vamos a hacer esto. ¿Sabes por qué? Porque ellos decían, Jesús viene pronto. Ellos trabajaron con un sentido de urgencia impresionante, tanto que estaban dispuestos a ir a la muerte. Tú y yo estamos en los últimos tiempos, lo creamos o no, lo reconozcamos o no, estamos en los últimos tiempos, y tú y yo tenemos que empezar a levantarnos a hacer la obra de Dios con un sentido de urgencia. No te quedes al margen. Tú vas a ver cómo gente a tu alrededor Dios va a empezar a levantar. Si tú te quedas al margen, otros van a ser levantados por Dios. Punto número 2. Dice, ¿se puede vivir bajo su gracia y no dar fruto? Sí, la respuesta es sí. Sí podemos vivir bajo su gracia. Personas, jóvenes, hombres, mujeres, que se limitan su fe solamente a soy salvo, aquí está mi diezmo, mi ofrenda, y nos vemos el próximo domingo. Dios no te salvó para eso. Tú y yo no fuimos salvos para pertenecer a una iglesia y asistir a una iglesia cada domingo. Tú y yo fuimos salvos para ser una luz en medio de nuestra ciudad oscura. Tú y yo fuimos salvos para ser la sal que le da sabor a nuestra ciudad, para ser la sal que provoca sed, deseo de Dios en la vida de la gente a nuestro alrededor. Tú y yo fuimos salvos para que por esa misma gracia que nos alcanzó a nosotros, ahora extenderla a la gente que está a nuestro alrededor. Para eso fuimos salvos. Ahorita tienen una increíble oportunidad. ¿Por qué no ponernos la meta? ¿Por qué no ponernos la meta? Decir, vamos en las próximas semanas a invitar gente para que este lugar, híjole, que rápido vaya a 2 reuniones. Sí es cierto que está más grande el auditorio, pero ¿por qué no pensar en más y más y más y más y más de la obra de Dios? Empieza a ver la gente a tu alrededor, incluyendo tu familia, con una compasión en Dios. Decirle, Señor, que tu gracia los alcance, que tu misericordia los atraiga hacia ti, Señor. Haz tu obra en su vida. Si es necesario incluso ayunar por ellos, porque están cegados espiritualmente, empieza a activarte en fe y empieza a usar las armas que Dios nos ha dado para decir, el enemigo ya no va a robar a mis papás, ya no va a robar a mis hijos, a mis hermanos. Yo voy a pelear la batalla en el mundo espiritual, para que en el mundo natural se empiezan a desatar cadenas en la vida de ellos. Empieza a activarte en el Señor. ¿Se puede vivir bajo su gracia y no dar fruto? Sí. ¿Cómo? Cuando perdemos nuestro primer amor. Fíjate, es increíble lo que le escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, ahí en el capítulo 2, verso de Apocalipsis, verso 1 al 4, dice: esto dice el ángel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras y tu arduo trabajo. Éfeso era una iglesia trabajadora. Y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y ya has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Escucha, no se trata simplemente de trabajar y hacer cosas para la iglesia, por la iglesia o por el reino de Dios. Se trata de tener el corazón y la motivación correcta, centrada en Dios. No se trata de participar de las actividades de la iglesia como ujieres, como diáconos, como los niños, como esto. Se trata de hacerlo con un corazón centrado, de que estamos invirtiendo nuestras vidas
en lo eterno. Algo estaba pasando con la iglesia en Éfeso, que perdieron el enfoque. Estaban chambeando bien duro, estaban sufriendo y se la estaban rifando por las cosas de Dios, pero ya no estaban enamorados de Dios. Esta es una de las cosas que a mí me causan más terror personalmente. Perder mi amor por Dios. Empezar a trabajar y hacer más actividades y saturar más mi agenda y empezar a tener más juntas y más ministerios y más chamba y más visión y visión y visión, pero sin tener el corazón centrado en que lo hago para un Dios que me amó y se entregó en la cruz del Calvario por mí. Hacerlo por otras motivaciones, por los aplausos, porque la gente diga qué machín, qué chida estás haciendo la obra de Dios. No, hombre, te estás aventando. Tú sí que te la rifas en las cosas de Dios. ¿Sí me entienden? No perdamos nuestro amor por Dios. Enamorémonos de Dios. ¿Se puede vivir bajo su gracia y no dar frutos? Sí. No solamente cuando perdemos nuestro primer amor, perdemos el enfoque, la motivación correcta, sino también cuando dejamos de correr la carrera de la fe. Tú y yo podemos estancarnos en nuestro crecimiento y en la obra de Dios. Podemos estancarnos y ya no seguir avanzando. Un día mi papá le pregunta a un pastor, le dice: oye, pues ¿qué pasa contigo? Tienes 25 miembros en la iglesia, ¿por qué no buscas a hacer más grande la iglesia, llenar la iglesia, trabajar más por la iglesia? Mira, y de esos 25, 20 son viejitas de 78 años que a lo mejor en unos años ya no van a estar con nosotros, van a estar en su santa gloria. ¿Qué onda? Y sabes que le decía el pastor, dice: no, es que así estoy bien, es que si tengo más gente en la iglesia, pues mira, pues va a ser más pesado, más trabajo, van a ser más cargas, y así estoy bien. Escucha, hace unos años fui a visitar esta iglesia, literalmente 20 y tantos años después, y sigue estando la misma iglesia, con el mismo enjarre que le faltaba ahí, la misma pintura, los mismos escalones despintados y los mismos viejitos. Tú y yo tenemos que trabajar y echarle ganas en las cosas del Señor. Que este lugar, que este edificio les sea insuficiente. Que un día puedan ser una reunión, 2 reuniones llenas, 3 reuniones llenas, 4 reuniones llenas, 5 reuniones llenas. Y que aquí se levante un ejército para conquistar nuestra ciudad. Como iglesia, como punto de encuentro, oramos por ustedes. Hemos estado orando por ustedes para que Dios les permita hacer la obra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no estamos compitiendo como iglesia en nuestra ciudad. Estamos aquí para trabajar hombro con hombro y somos parte del mismo ejército. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 9:25, dice: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No te estanques en tu crecimiento espiritual, porque si te estancas en tu crecimiento espiritual, tus manos van a vas a perder la fuerza para seguir trabajando en las cosas de Dios. Por eso Pablo le dice, una de las cartas dice: seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu Santo. Seamos fortalecidos, porque no hay cristiano débil en la iglesia que esté haciendo la obra de Dios, y no hay cristiano que se sienta fuerte espiritualmente que lo pueda detener alguien o algo de hacer la obra de Dios. No hay cristiano. Hace un par de meses estuve ayunando como unas 3-4 semanas. Yo le decía a Dios: quiero dirección. Estaba ayunando por dirección, porque yo siento que estaba entrando en una etapa, me estaba medio estancando, y yo quería discernir en Dios a cuál etapa Dios nos estaba queriendo llevar. Y la etapa a la que Dios nos está llevando, escucha, es una etapa de aventuras nuevas.
abrir otros ministerios, hacer otras cosas en la obra del Señor. Escucha, son nuevos retos, pero también nuevas oportunidades en Dios. Nuevas oportunidades para hacer la obra del Señor. En este septiembre vamos a estar yendo a España y a Grecia. Allá hay hay un ministerio que está trabajando con refugiados. En Grecia hay más de 500,000 de refugiados, nada más en Atenas. En Tesalónica, cerca de Atenas, hay cientos de miles de refugiados de muchos países del Medio Oriente que viven o tienen años viviendo en casas de campaña, literalmente. Tienen años viviendo en casas de campaña. Y vamos a estar enviando gente y yendo a servir, porque de eso se trata la obra de Dios, de desgastarnos por la obra del Señor. Pero no te estanques, porque si te estancas vas a empezar a sentir una frustración, un desánimo, creo que ya me perdí en el camino. Vas a empezar a sentir como que se está apagando el fuego del don de Dios en tu vida. Y no te lo digo porque lo leí en un libro, te lo digo porque me ha pasado. Y necesitamos activarnos en Dios. Activarnos en Dios, activarnos en Dios, creerle a Dios por más, hacer más la obra de Dios, arriesgarnos en fe, creer que el Espíritu Santo nos va a capacitar para hacer su obra. Otra de las cosas por la que tú y yo podemos vivir bajo su gracia y no dar fruto es cuando a veces nos amargamos por cosas que vemos, notamos en la iglesia, con otros cristianos, con nuestros líderes, con la gente que Dios ha levantado para ministrarnos. Dice en Hebreos 12:15, dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La amargura dentro de la iglesia o en nuestros corazones nos puede impedir dar fruto. ¿Por qué? Porque de repente llegamos a una iglesia o venimos de otra iglesia y nos congregamos, pero venimos heridos, decepcionados de cómo la gente hizo, cómo el pastor estaba haciendo iglesia, cómo eran los líderes, de la disciplina o falta de disciplina, y eso empieza a amargarnos. Llegamos a un lugar donde, ¿para qué tiran paredes? Si estábamos recómodos como antes estábamos, y ahora, ¿sí me entienden? A veces nos amargamos por muchas cosas, circunstancias, por lo que vemos o no vemos. Tú enfócate en Dios. Tú enfócate en Dios. No dejes que ninguna raíz de amargura impida que tú des fruto en el Señor y hagas la obra de Dios. Ahí estamos en la silla. De repente yo le decía a una persona hace unas semanas, yo le decía, tiene unos meses que no está sirviendo. Y yo llegaba a la iglesia ahí y le decía a esta persona, la miraba así como que, así, literalmente estaba desparramado en la silla ahí se desparramaba y llegaba así. Y yo le decía hace 2 semanas, porque yo lo estoy discipulando, le digo, empieza a servir ya, en lo que tú quieras. Ahora tienes una semana para decidir en qué vas a servir, pero ya no te puedo ver sentada ahí en una silla, porque te vas a amargar. Vas a ver nada más a la demás gente como hormiguitas participando de todo el trabajo de la iglesia, y tú vas a estar ahí amargada nada más viendo lo que otros hacen, pero como tú no, haciéndote ideas de que a mí no me dan oportunidad, nadie valora mi trabajo. No, hombre, es que yo tengo unos dones tan tremendos que no sé cómo el pastor no ve la increíble potencial que yo tengo. Escucha, actívate. El Espíritu Santo te dio un llamado y te dio dones a ti para que tú los realices y los uses en el millón de formas que hay para usarlos. ¿Sabes que mucha gente llega a la iglesia y se amarga y se sienta en la iglesia y está inactiva en la iglesia? Porque a lo mejor el pastor no está orando lo suficiente, no le ha caído la revelación que yo soy la respuesta a nuestra ciudad. ¿Sí me entienden?
Yo soy la respuesta para todo el orden o el desorden que hay en la iglesia. Yo soy, administra. Dios tiene cosas increíbles para tu vida, pero realízalas. Realízalas. Llegó un matrimonio conmigo hace un par de meses, 2-3 meses. Siempre me gusta platicar lo que Dios ha hecho las últimas semanas ahí en nuestra vida. Y me decía, oye, quiero empezar ahí al tribunal de menores, ¿cómo ves? Es que yo le digo, carnal, ya te tardaste mucho, hace 10 años tenías que haber estado sirviendo ya al Señor, ya dale. Pero a lo mejor ya no vamos a tener tanto tiempo para estar en... Escucha, la obra de Dios no solamente se realiza en las 4 paredes de la iglesia, en las actividades de la iglesia, se realiza allá afuera, así que ven y alcanza a la gente que yo no puedo ir a alcanzar. Pero dale ya, pero empieza a hacer la obra de Dios ya, pero empieza a creerle que Dios tiene cosas más grandes para tu vida. Y vemos como ministerio, como iglesia, cómo te apoyamos, cuenta con nosotros, pero dale, es tus dones, es tu llamado, empieza a hacer la obra del Señor. Último punto, en el punto número 3 dice, una decisión que va a cambiar el rumbo de nuestra vida. Tú y yo, si queremos responder a la gracia de Dios, la gracia por la cual Dios ha extendido y ha derramado sobre nuestra vida, tú y yo tenemos que tomar algunas decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida. Y yo le voy a decir, este versículo no está en los apuntes, pero en 1 Corintios capítulo 7 verso 32, yo le voy a decir a los jóvenes esto. En este capítulo Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corintio acerca de una problemática de si la gente se casa o no se casa, o si se queda soltera para forrar Biblias o algo, ¿no? Entonces, dentro de los consejos a los matrimonios, le dice a los jóvenes esto. Dice en 1 Corintios 7:32, dice, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones, porque los casados sabemos las preocupaciones que vienen cuando estamos casados, ¿verdad que sí? ¿Cuántos casados de repente pasan algunas preocupaciones? ¿Cuántos enfadados hay aquí? No levanten su mano, no levanten su mano. Yo sé que aquí son puros matrimonios bien chidas en el Señor, entonces pero de repente pasamos circunstancias difíciles en el matrimonio. Todos pasamos por cosas difíciles. Pero a los jóvenes les dice esto, dice, el soltero, dice, se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. A los jóvenes aquí en la iglesia, familias con propósito, ocúpate de cómo agradar al Señor, de cómo desgastarte en el reino de Dios. Va a ser la única manera de que tú vas a vencer todas esas luchas internas que traes dentro de ti. Es que me quiero casar, acá sí, me quiero casar ya, estoy orando por el príncipe azul. ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años. Espérate, te faltan como 10 años más, o sea, no te afanes. Mejor preocúpate por cómo servir al Señor. A los 18 años Dios me atrapó. Me vine al lagar, me tocó estar en el lagar, en el mismo lagar, 8º lagar, con el pastor Mario y la pastora Ceci. Estuvimos estudiando juntos, ellos ya más rucones que yo tenía 18 años. El pastor Mario tenía pelo, yo también tenía pelo en ese tiempo, entonces no le vayan a decir al pastor Mario que dije esto, pero yo tenía mi cabellera así hermosa, así hasta por acá, ¿no? Así, acá. Pegaba el aire y así, unos caireles que se me hacían preciosos. Pero la gracia de Dios no estuvo aquí, ¿verdad? Está aquí en mi corazón, pero aquí en mi cabeza no estuvo. Pero yo recuerdo a los 18 años, y duré 8 años sin tener una novia, una relación. Obviamente había muchas morritas que andaban tras de mis huesos, ¿verdad? Ahí así. Íbamos con mi pastor a California, a Houston, a otras iglesias, y mi pastor me andaba promocionando por todo Estados Unidos. Y decía, pastor, estoy consagrado al Señor, por favor, no me haga caer en tentación. Pero fue increíble. Escucha, antes de conocer a mi esposa, fueron le digo a los jóvenes, esos 8 años
Fueron 8 años que me di al Señor, que me levantaba desde las 6 de la mañana a orar y a servir al Señor, y era el último que me dormía en el rancho y podía viajar por todos lados. Me dormía entre 11, 12, 1 de la mañana todos los días, dormía 6 horas al día, pero yo quería estar sirviendo al Señor, haciendo la obra del Señor. En ese tiempo no solamente me tocó viajar aquí, sino tuve la oportunidad de ir al Medio Oriente y luego irme 1 año a Inglaterra y luego regresar y empezar a visionar por cosas más grandes. En esos años de estar sirviendo al Señor, Dios atrapó y apasionó mi corazón. Jóvenes, respondan a la gracia de Dios sobre su vida y dejen que el Espíritu Santo despierte una pasión por las cosas del Señor en sus vidas y empiecen a desgastarse. Díganle al Dani ahí y al pastor y a los líderes: ¿qué puedo hacer? Díganme cómo le hacemos, en qué puedo chambear, quiero hacer la obra del Señor. Y que se empiece a levantar un ejército joven para pelear por su generación. Me quedan nada más unos minutos, como 3, 4 minutos, ¿verdad? ¿Sí? 5, 10, 15, 20, media hora. Bueno, está bien, media hora. Dice: pero jóvenes, vamos a darle. Apasionate por Dios. Eso va a hacer que tu corazón sea guardado de andar en el mundo, de andar ahí con unas luchas y una tentación que está desgarrando tu alma. Ahí mejor desgástate en el Señor. Y yo tenemos que tomar una decisión, decir: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Todo lo que hago voy a hacer. ¿Puede pasar el del piano? ¿Sí pueden pasar? Es por Cristo. Gálatas 2:20, uno de mis versículos favoritos, si no es el favorito mío, dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Pablo está diciendo: Jesús murió por mí. Él dio su vida por mí. Por eso ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en este cuerpo, lo que ahora vivo en mi diario vivir, lo que ahora vivo en mi carne, lo que ahora vivo en mis sueños, en mi cosmovisión de lo que voy a hacer en el Señor, lo vivo a través de la fe en el Hijo de Dios. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: todo mi mundo gira alrededor de Cristo. Todo mi enfoque gira alrededor de Cristo. Hace unos días mi mamá estaba platicando con una profesora que dio clases junto con mi papá. Y mi papá la llevó a los pies de Cristo hace unos 30 años atrás, 20 y tantos años atrás. Hasta la fecha esta profesora se ha mantenido en Cristo y ha llevado a los pies de Cristo a mucha otra gente. Escucha, Dios tiene cosas para nuestra vida. Cuando hacemos y vivimos esta palabra, Gálatas 2:20, todo nuestro vivir gira alrededor de Cristo. No importa dónde estemos parados, ahí queremos hacer la obra del Señor. Ahí voy a reflejar a Cristo. Ahí voy a extender la gracia a la gente con la que me pongo en contacto. Ahí voy a hacer voy a tener las llaves para romper cadenas. Ahí voy a ser un instrumento de Dios para alcanzar a otros. Yo le decía a mi equipo de líderes, de pastores ahí de la iglesia hace unas 2 semanas. Yo les decía esto: hagamos ministerio, pero llenos de una esperanza, sabiendo que Jesús dijo algo: yo voy a edificar mi iglesia. Hagamos esperanza, hagamos iglesia, hagamos ministerio sabiendo que Dios tiene el control de nuestra economía, de nuestras circunstancias, y que Dios va a utilizarnos para hacer cosas impresionantes en los próximos años. Ya no vivo yo. En su gracia voy a dar fruto. Una decisión que va a cambiar nuestra vida es el decir en esta tarde:
Yo no me voy a quedar más al margen viendo cómo otros sirven y le echan ganas en la iglesia, sino ahora yo voy a empezar a hacer la obra del Señor. Yo espero que de aquí al menos unas 20, 30 personas le digan a Vicente y a los líderes y al pastor en unos días que regrese, porque anda en Cancún, me imagino. No se crean, no sé dónde anda el pastor. Pero ahora que regrese, que le digan: pastor, aquí estoy dispuesto, le voy a echar ganas, dígame qué onda, qué hago. Fíjese que yo también le muevo al chirrac, vengo a parchar ahí todos esos huecos que quedan. ¿Sí me entiende? Hacer la obra del Señor. Hacer la obra del Señor con una pasión. Pablo decía esto, admito, en Corintios 15, 9, 10, primer versículo que leímos: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. No fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Hace 17 años atrás, estaba en enero en el lagar, como les platicaba con el pastor Mario y la pastora Ceci. Estábamos estudiando y un día, ahí en un llamado, le dije al Señor, ahí estaba en el altar, ahí en el lagar, en el salón, y me llego ahí al altar y le digo al Señor: Señor, quiero servirte hasta el último día de mi vida. No importa el costo, no importa a dónde me lleves, no importa los riesgos que haya que tomar, no importa lo difícil de las tareas en ciertos momentos, no importa los sacrificios que se tengan que hacer. Te voy a servir hasta el último día de mi vida. Hace 17 años y medio, cuando tomé esa decisión, fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Porque servir a Dios hace que tu vida se arraigue en la iglesia. Si no estás sirviendo, has entendido nada más la mitad de lo que significa la gracia. Si no estás sirviendo, has entendido que Dios te salvó y sí, ahora eres diferente, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero no has entendido el propósito de la gracia. Y el propósito de su gracia extendida a nosotros es ahora nosotros ser fuente o instrumento de gracia. De lo que de gracia recibiste, da de gracia. Haz la obra de Dios. Da fruto, fruto en abundancia. Juan 15, fruto que permanece. Ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Así que yo quiero hacer primero un llamado para la gente que el día de hoy Dios está extendiendo su gracia a su vida. Si tú dices: yo quiero caminar en esa gracia, quiero dar mi vida a Cristo, quiero en esta mañana, en esta tarde, reconocerlo como mi Señor y Salvador, y ahora el resto de mi vida vivir bajo su gracia, yo quiero que cierres, primero que nada, cierren todos sus ojos. Vamos a orar. Voy a hacer 2 oraciones. Primero, por eso, si tú dices: yo hoy entrego mi vida a Cristo, ¿por qué no levantas tu mano nada más para ver si tú quieres entregar tu vida a Cristo? Todo lo demás con ojos cerrados.